Piensa en la primera película de Parque Jurásico. Aunque es una maravilla cinematográfica, ¿no crees que los dinosaurios se ven un poco apagados? La mayoría de los animales están cubiertos de tonos apagados de marrón o gris, y solo unos pocos destellos de color aparecen en la versión final. De hecho, hasta hace muy poco, las películas de Jurassic World también eran culpables de esto, añadiendo tal vez solo un toque de azul o verde, pero los dinosaurios no tienen por qué ser aburridos. En realidad, los dinosaurios habrían estado cubiertos de todo tipo de tonos vibrantes. Son, por supuesto, parientes de las aves modernas, y mira la diversidad de colores que hay entre ellas. De hecho, los científicos han podido discernir el color de varias especies de dinosaurios al observar pequeñas células de pigmento dentro de sus fósiles, y los resultados suelen ser asombrosos. Acompáñanos hoy mientras vemos algunas de las especies de dinosaurios cuyos colores conocemos con certeza. Muy por encima de las copas de los árboles del Jurásico tardío en China, volaba Anchiornis huxley, un dinosaurio que se parecía mucho a las aves modernas. Con alas funcionales en sus cuatro extremidades, este pequeño parabiano podía planear por su hogar en el bosque, una excelente adaptación para escapar del peligro o perseguir a sus presas. El espécimen tipo descrito en 2009 se confirmó que pertenecía a un adulto de la especie, pero medía solo 34 centímetros de largo y habría pesado solo 10 gramos en vida. Aunque era diminuto, este pequeño carnívoro resultaría fundamental para revelar que no todos los dinosaurios eran criaturas apagadas y sombrías. Anchiornis estaba por supuesto cubierto por un manto de plumas, lo que le ayudaba a planear, mantenerse abrigado y exhibirse ante miembros de la misma especie. En 2010, paleontólogos del Museo de Historia Natural de Pekín pudieron identificar melanosomas a lo largo de estas plumas, diminutas células de pigmento que les dan a estas estructuras su color natural. Una vez que los datos obtenidos al estudiar estos melanosomas se compararon con los de aves actuales, los científicos pudieron representar con precisión a Anchiornis tal como habría sido en vida, y se convirtió en el primer dinosaurio para el cual se conocía con exactitud toda su coloración en vida. Este pequeño parabiano, entonces, era de un negro azulado en la mayor parte de su cuerpo, pasando a un gris claro hacia las extremidades traseras, con vibrantes franjas blancas a lo largo de las plumas planeadoras de sus alas. El blanco brillante de las alas se interrumpía con puntos negro azabache a la mitad de las plumas, mientras que la parte interna del ala estaba salpicada, contrastando con los patrones de la parte superior. Sin embargo, lo más llamativo era la cresta vibrante de plumas rojas que se encontraba sobre la cabeza de este pequeño dinosaurio, la cual probablemente fue una valiosa herramienta de exhibición en vida, utilizada para comunicarse con miembros de la misma especie. Curiosamente, diferentes especímenes de Anchiornis han mostrado variaciones en sus paletas de colores, lo que implica que pudo haber diferencias regionales entre las poblaciones, o que los colores de estos animales cambiaban a medida que envejecían. Quizás, el dinosaurio chino por excelencia, Microraptor Yi, es el dinosaurio más famoso del cual podemos determinar su color exacto. Quizás ya estés familiarizado con este dinosaurio. También era un planeador de los antiguos bosques chinos, pero esta especie vivió hace 20 millones de años, en el período Cretácico temprano. Además, este era un dinosaurio dromeosáurido y no un parabiano, un pariente lejano de Velociraptor, Eutiraptor y Dromaeosaurus, por nombrar algunos. Al igual que Anchiornis, este pequeño carnívoro habría dependido del poder de planear para moverse de árbol en árbol, la mayoría de las veces para perseguir presas o escapar de un depredador. En marzo de 2012, Quang Wo-Li y su equipo pudieron determinar la coloración exacta del denso plumaje de Microraptor gracias nuevamente a los melanosomas en el material fósil excelentemente conservado. Bajo un microscopio electrónico de barrido, las células pigmentarias de Microraptor parecían ser en su mayoría negras, pero no de la manera que uno podría esperar. Muy parecido a un estornino o una urraca modernos, el plumaje negro de Microraptor era brillante y bajo la luz adecuada habría brillado en hermosos tonos iridiscentes de verdes y morados. Mientras el dinosaurio atravesaba el dosel de la antigua China, habría creado un deslumbrante espectáculo de luces cuando la luz moteada del sol se filtraba entre los árboles al atardecer. ¿Pero por qué Microraptor necesitaría un plumaje tan extravagante? Bueno, probablemente se debía al despliegue visual. La mayoría de las aves iridiscentes modernas tienden a mostrar su plumaje brillante a posibles parejas, siendo los machos más brillantes o vibrantes los que conquistan a la hembra,
y por lo tanto obtienen la oportunidad de pasar sus genes a la siguiente generación. Microraptor probablemente era muy parecido y puede que incluso participara en elaboradas exhibiciones parecidas a bailes para atraer la atención de una hembra que pasara por los bosques del Cretácico temprano, que era su hogar. Ahora demos un salto hacia la era Cenozoica, donde encontramos una especie de dinosaurio un poco más moderna. Inkinkyaku paracacensis fue un gigante del mundo aviar que vivió hace aproximadamente 36 millones de años, en el Eoceno tardío, de lo que algún día se convertiría en Perú. En 2008, los paleontólogos desenterraron el esqueleto casi completo de esta enorme ave marina y lo identificaron como una especie antigua de pingüino. A diferencia de los pingüinos de Humboldt y los saltarrocas que vemos hoy en día, Inkinkyaku era enorme, midiendo un impresionante 1,5 metros de altura y pesando alrededor de 55 kilogramos cuando estaba completamente desarrollado. Eso es el doble de pesado que el pingüino emperador actual, la especie más grande existente de la familia. Los científicos pudieron estudiar los melanosomas ocultos dentro de los huesos de este pingüino fósil bien conservado e identificar formas particularmente largas y estrechas entre ellos. La forma y la posición de estos melanosomas indica que los adultos de Inkyaku lucían un impresionante color gris azulado en la espalda y un tono rojizo llamativo en la parte frontal de su cuerpo. La razón de esta viveza, casi inexistente en los pingüinos modernos, es la menor cantidad de melanosomas presentes en los huesos, ya que su forma y cantidad proporcionan colores más llamativos que los negros y blancos que vemos en los primos modernos de Inkyaku. Los melanosomas dentro de las plumas de Inkyaku también ayudaban a proporcionar resistencia al desgaste al ave, ya que entraba y salía constantemente del agua, pero fuera de esto, funcionaban de manera muy similar a los que vemos en los pingüinos modernos. La rigidez adicional que los melanosomas densamente empaquetados le daban a Inkyaku le permitía mantenerse rígido y estable al volar bajo el agua, y probablemente era un nadador increíblemente elegante. El menor número de melanosomas, en comparación con los pingüinos actuales, también indica que Inkyaku no era un nadador de aguas profundas y prefería perseguir peces y cefalópodos cerca de la superficie en dramáticas persecuciones a alta velocidad. Todos los dinosaurios que hemos conocido hasta ahora son terópodos, pero el siguiente es un ornitisquio. Borealopelta mark Micheli era de hecho un anquilosaurio, un miembro del famoso grupo de herbívoros bien defendidos y blindados que tuvieron mucho éxito a lo largo del período Cretácico. Borealopelta, en particular, vivió en el Cretácico temprano, específicamente en las tierras que ahora abarcan Alberta, Canadá, hace unos 100 millones de años. Al igual que sus parientes, era corpulento y fuertemente blindado, y esta especie en particular podía alcanzar longitudes de hasta 5 metros, pesando poco más de 1 tonelada. Los verdaderos colores de Borealopelta fueron revelados a los paleontólogos cuando uno de los fósiles de dinosaurio mejor conservados de todos los tiempos fue desenterrado en marzo de 2011 en una mina en Fort McMurray, Alberta. Tras ser descubierto inicialmente por un minero, el personal del Museo Real Tyrrell de Paleontología se puso a trabajar para extraer el hallazgo a 8 metros de altura en la pared de un acantilado de 12 metros. Tras su extracción, que tomó 14 días, quedó claro lo bien conservado que estaba este fósil. Toda la parte frontal del animal estaba completamente intacta y se identificaron restos de tejido blando, incluyendo armadura dérmica, capas de piel e incluso contenido estomacal. Se cree que el excelente grado de preservación fue resultado de que el dinosaurio se hundió boca arriba sobre su espalda en una sección del fondo marino, quizás arrastrado hasta allí, donde fue cubierto rápidamente por sedimentos. ¿Pero qué hay del color? Bueno, curiosamente, este enorme nodosáurido tenía coloración en contrasombra, lo que implica que habría estado bajo amenaza de depredadores en vida. La parte superior del dinosaurio era de un rico color naranja rojizo, mientras que la parte inferior era de un tono mucho más pálido, un patrón común en animales que necesitan camuflarse en la naturaleza. Los colores contrastantes en la parte superior e inferior del animal habrían ayudado a romper su silueta entre el follaje en el que se escondía, haciendo más difícil que los depredadores, casi con certeza, grandes terópodos depredadores, lo detectaran. Hemos dejado lo mejor para el final. Sinosauropteryx prima es algo así como un ícono cuando se trata de la coloración de los dinosaurios en el registro fósil. Este pequeño Sinosauropteryx, que no medía más de 1,7 metros de la nariz a la cola cuando estaba completamente desarrollado, fue el primer dinosaurio en revelar sus melanosomas, y de hecho, sus plumas en general, a los científicos. Vivió hace alrededor de 5 millones de años, en lo que algún día se convertiría en la provincia de Liaoning, en China,
donde habitaba en densos bosques y cazaba pequeños vertebrados e invertebrados. Bípedo, con una estructura delgada y patas largas, habría sido una amenaza particularmente veloz para cualquier animal pequeño que viviera en el suelo del bosque en su época. El primer fósil de Sinosauropteryx fue descubierto en agosto de 1996 por Li Yumin, un agricultor y cazador de fósiles a tiempo parcial. Impecablemente conservado, dio a conocer el fósil a dos museos en Pekín y Nankín, pero fue el Museo de Pekín, el Museo Geológico Nacional, el que notó primero su importancia científica. No podrías pedir un fósil de dinosaurio mejor conservado. La pequeña criatura está doblada hacia atrás en la icónica postura de muerte, con la cola levantada y la cabeza echada hacia atrás. Cada pequeño detalle de su esqueleto está ahí, y por primera vez en la historia de la paleontología, los científicos pudieron ver claramente pequeñas plumas filamentosas cubriendo el cuerpo del terópodo. Sin embargo, estamos aquí para hablar sobre los colores, y como revelarían los melanosomas, Sinosauropteryx estaba bellamente adornado con ellos. También tenía contrasombreado, muy parecido a Borealopelta, con un fino tono de naranja jengibre a lo largo de la parte superior de su cuerpo, contrastado por un matiz blanco cremoso en la parte inferior. A lo largo de la cola sinuosa del animal corrían bandas alternas de color jengibre y blanco, que los científicos han interpretado como una herramienta de señalización para comunicarse con miembros de la misma especie, muy parecido a la cola de los lémures de cola anillada. Sin embargo, lo más sorprendente era la presencia de una máscara oscura alrededor de los ojos del dinosaurio, casi exactamente como el pelaje más oscuro alrededor de los ojos de un mapache. Esto pudo haber sido una herramienta para ayudar al dinosaurio a reflejar la luz que le deslumbraba los ojos, romper su silueta de manera similar al contrasombreado, o simplemente para ayudar con el reconocimiento social entre miembros de la misma especie. Los animales que conocimos hoy prueban con certeza que los dinosaurios no eran las criaturas de colores apagados que vemos en las películas. Parece que los dinosaurios venían en tantos colores como en formas y tamaños, y los científicos apenas están empezando a descubrir los que podemos reconocer. Además, siempre es divertido especular sobre qué tipo de colores pudieron haber tenido los dinosaurios en vida. Déjanos saber en los comentarios qué color o qué patrón crees que pudo haber tenido tu dinosaurio favorito. Como siempre, muchas gracias por ver este video hasta el final. Realmente esperamos que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, compartir y suscribirte a Dinosaur Discovery, y nos vemos en el próximo video.